porque por ahí se me pasa a ver el chat, tengo varias pestañas abiertas, así que imagino que están viendo la pantalla del Excel, entonces vamos a ver. Ahí tengo el ejercicio 6, me dice que estoy trabajando con datos de una muestra de tamaño 15. Esa muestra, fíjense que lo que me muestra esos 15 datos que están ahí en la misma consigna, son número de galones en miles de consumo, galones de agua, del último año. Entonces me pide cuál es la cantidad media de agua usada por familia, la mediana, el rango medio y el eje medio. Fíjense que me habla de una cantidad media. Acuérdense que ya van a ver que lo que me está pidiendo que haga es un cálculo de la media aritmética, pero fíjense que me pide la media. Ustedes ya conocen que dependiendo de la variable podría haber calculado la media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Así que me diga la palabra media, como dice el inciso A, no necesariamente me lleva a calcular la media aritmética. En este caso sí, porque la variable es galones de agua, pero ustedes saben que si la variable tiene una característica como ser que esté expresada en porcentaje o como que esté expresada en velocidad, ustedes saben que la media aritmética no se debería calcular, sino la media geométrica o la media armónica. Entonces, a lo que voy redondeando es, me pide la cantidad media, ya vamos a ver que es la media aritmética, es el promedio que aprendimos a calcular, pero lo que yo les digo es que ojo con esto, porque que me diga media no automáticamente tengo que asociar que es la media aritmética, sino que tengo que ver la característica de mis variables. Y después me hacen una serie de preguntas que ya la vamos a ir viendo. Entonces mi variable en cuestión es consumo de agua de esta comunidad del último año y expresada en miles de galones. Entonces eso, como siempre, definir bien, como siempre les digo, el ejercicio, definir la variable, la cantidad de observaciones que yo tengo y ordenar los datos. Eso es algo automático que tengo que empezar a hacer. Entonces mi variable es cantidad de agua y está expresada en miles de galones. Tengo una muestra de tamaño 15, porque son 15 familias, son 15 datos, y ya los tengo ordenados. Es decir, los que yo tenía acá, que en principio los veo si están desordenados, acá ya los tengo ordenados. Y fíjense que me pide en principio la media, después la mediana, rango medio y eje medio. Acá vamos a ir un poco más rápido porque ya hemos visto cómo se calcula, van a ver que las fórmulas siguen siendo las mismas, así que lo que aprendimos ayer acá lo vamos a aplicar en este caso concreto. Fíjense que me pide la media. Estoy trabajando con una muestra. ¿Dónde estoy? Quiero minimizar esto. Y si no, no veo el chat, no veo nada. No se pierden de nada de mucho. Mientras vean la pantalla, que es lo más importante, el resto. Entonces, fíjense que me pidió la media. La media, estoy trabajando en una muestra, la media la simbolizo como equibarra, ya lo vimos ayer, y no es otra cosa que, si ustedes se acuerdan, la suma de todas las observaciones dividido a la cantidad de observaciones que yo tengo. Es decir, la suma de todas las observaciones X, es decir, el 11,2 más el 13,1 más el 14 más el 14,6, todo, sumar esos 15 datos y dividirlos en 15. Y me da 18,46. Entonces, yo lo que puedo concluir es que en promedio, el último año, porque hablaba del año anterior, este conjunto de familia consumieron en promedio 18,46 miles de galones de agua. Entonces ahí como que ya le veo una interpretación teniendo en cuenta que la variable es, en este caso, el consumo de agua. Entonces fíjense que por eso siempre la importancia de definir bien la variable, fíjense que está expresada en miles de galones, entonces puedo interpretarlo en ese sentido, correctamente. Es decir, en promedio estas 15 familias consumieron el último año 18,46 miles de galones de agua. Me pidió también la mediana. La mediana es una medida, un indicador de tendencia central también, que lo que necesita sí o sí, ya lo hemos dicho, que los valores estén ordenados de menor a mayor. Entonces, los ordeno de menor a mayor, si no lo había hecho, los tengo que tener ordenados y ubico la posición de la mediana. En este caso tenemos 15 datos
el número es impar, entonces ya me tengo que imaginar que voy a tener una sola mediana, es decir, un solo valor central, no voy a tener que sacar promedios ni hacer interpolaciones, que es algo que vamos a ver más adelante, tengo un solo valor central. ¿Por qué? Porque los datos son impares. Veo cómo calculaba la mediana. Si ustedes se acuerdan, la mediana la calculábamos como n más 1 dividido 2, es decir, en este caso dijimos que era 15, 15 más 1, 16, dividido 2, 8. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a mis datos ordenados y contar hasta encontrar el que está en la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este que está acá. Entonces, la mediana es 18,2. Entonces, vuelvo a insistir en eso porque por ahí me confundo. Lo primero que calculo es este 8. Que este 8 me da la posición, no es que la mediana sea 8. Me da la posición. Entonces voy a buscar el que se encuentra en la posición 8. El de la posición 8 lo acabo de ver y dijimos que era ese 18,2. Entonces la mediana es 18,2. ¿18,2 qué? Y 18,2 miles de galones, porque la variable está expresada en miles de galones de agua. Entonces, si le quiero dar una interpretación, lo que podría decir, lo hemos visto ayer en la clase pasada, el 50% de los datos son menores a ese 18,2 y el 50% de los datos son mayores a ese 18,2 expresado en miles de galones. Entonces, la mitad de estas familias, por decirlo de alguna manera, tienen un consumo de agua menor a 18,2 y la otra mitad mayor a 18,2. Ya van a ver cómo me sirve la comparación de estos dos valores en algún momento, a medida que avancemos en el práctico, van a ver que estas dos, a pesar de que por ahora las puedo interpretar, también me dan una idea de cómo son estos datos. Lo otro que me pidió fue el rango medio. Si ustedes se acuerdan, la fórmula del rango medio era el valor más chiquito más el valor más grande dividido 2, y era el promedio del recorrido de los datos. Entonces es el 11,2 más el 32,2 y lo divido en 2, eso me da como resultado un 21,7, también expresado en miles de galones de agua. Entonces, el rango medio, que si le quiero dar una interpretación, vuelvo a insistir, es el recorrido promedio que tienen los datos se concentran en 21,7 miles de galones de agua. Y lo último que me pidió es el eje medio. Fíjense que voy avanzando rápido, porque esos cálculos sí lo hicimos bastante despacio ayer, así que lo único que se está sumando ahora es que para un caso concreto puedo ir interpretando cómo hago para entender qué me están mostrando este conjunto de datos, estos principales indicadores. Pero en realidad los cálculos son los mismos de ayer. Por último me pidió el eje medio. Ustedes saben que para calcular el eje medio lo que tengo que calcular primero son los cuartiles. Entonces tengo que encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. Los cuartiles, lo habíamos dicho, lo dijimos ayer, los cuartiles, la palabra por ahí me lo va intuyendo a lo que quiere decir, es decir, me divide el conjunto de datos ordenados en 4 partes. Entonces habíamos dicho que el cuartil 1 me deja hacia la izquierda el 25% de los datos y hacia la derecha el 75% de los datos, y el cuartil 3 me deja hacia la izquierda, y siempre que digo hacia la izquierda me refiero con menores, me deja hacia la izquierda el 75% de los datos, y hacia la derecha, o superiores o mayores, el 25%. Y también les había dicho que por una cuestión matemática, y lo habíamos visto, que la mediana es el cuartil 2, que eso siempre se los dejo para que lo vean bien. Entonces me pide, para poder calcular obviamente el eje medio, ya hemos visto que el eje medio no se ve afectado por los valores extremos, y que el eje medio me va a dar el recorrido promedio del 50% de los datos centrales. Entonces necesito calcular los cuartiles. Habíamos visto la fórmula ayer, es muy parecida a la mediana, nada más que divide en 4, pero hemos visto que la mediana no es otra cosa que una simplificación de cuando hago el cálculo de una posición de un cuartil, en este caso el cuartil 2. Yo tenía 15 datos, entonces 15 más 1 dividido 4 igual a 4,
Entonces, lo que tengo que hacer es ir a buscar quién está en la posición 4 para ver cuánto es el cuartil. El que está en la posición 4, me voy a mis datos, 1, 2, 3 y 4, es de 14,6, entonces el cuartil 1 es 14,6. Cuartil 1 es 14,6. Ya lo vamos a interpretar al cuartil 1, pero lo vimos ayer. Hagamos lo mismo con el cuartil 3, es decir, el resultado que acabo de obtener lo tengo que multiplicar por 3, 4 por 3, 12. Me tengo que ir a buscar el de la posición 12. Voy a buscar la posición 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 21,5. 21,5 sería el cuartil 3. Y las interpretaciones las hemos visto ayer, nada más que ahora, como estamos hablando de consumo de agua, podemos decir que el 25% o sea, el 25% de mis datos son menores a 14,6 y el 75% de mis datos son mayores a ese 14,6, sabiendo que ese 14,6 es 14,6 miles de galones de agua. Y lo mismo con el cuartil 3, el 75% de los datos son menores a 21,5 y el 25% restante es mayor a 21,5, también miles de galones de agua. Esas serían las interpretaciones de los cuartiles. Acuérdense que siempre les digo, hay dos grandes bloques a la hora de calcular. Una es el cálculo en sí matemático y el otro es la interpretación que, como habrán visto y si le dieron, van avanzando en los prácticos, ven que siempre hay una parte de interpretación. Y lo que nos queda es el eje medio, el cálculo. Es decir, en este caso tengo un solo conjunto de datos, así que tengo que sumar ese 14,6 con el 21,5, lo divido en 2 y me queda, ¿cuánto es el eje medio? El eje medio me resulta 18,05, 18,05 miles de galones de agua. Y acuérdense, es el recorrido promedio, donde se concentran cuál es el recorrido promedio, pero solamente del 50% de los datos centrales. Fui bastante rápido porque fíjense que los cálculos son los mismos que hicimos ayer. Nada más que ahora, como ya sé que mi variable es el consumo de agua, ahora ya puedo darle un entorno a los resultados que calculo o estos indicadores que yo calculo. Fíjense que voy a responder así nomás las preguntas, pero se las dejo más para que se las planteen ustedes. Lo que hemos hecho es el inciso A, donde me pedía cuál era la cantidad media, por eso calculé la media aritmética, la mediana, rango medio y eje medio. Y lo que me pide el inciso B es, suponga que el ayuntamiento espera que dentro de 10 años habrá 45.000 familias viviendo en Falling Rock. ¿Cuántos galones de agua por año se necesitarán si la tasa de consumo por familia se mantiene igual? Entonces, lo que me está diciendo, yo saqué una muestra de 15 familias, yo saqué que en promedio la familia, porque ese es el promedio, sé que puedo tener valores extremos, pero en promedio, esa familia consume 18,46 miles de galones de agua por año, creo que la variable era en el año. Entonces, se los dejo planteado para ustedes. ¿Cómo hago para saber qué va a pasar dentro de 10 años? Dentro de 10 años me dice que en vez de, voy a tener, se calcula, 45.000 familias viviendo. ¿Cuántos galones de agua por año, siempre me está hablando del año, necesitaré a eso dentro de 10 años si la tasa de consumo es la misma? Es decir, si en promedio dentro de 10 años cada familia sigue consumiendo en principio lo mismo. Entonces, vuelvo a insistir, eso se los dejo para ustedes para que vean cómo se podría resolver, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que sumar, multiplicar, dividir, proyectar. Si yo estoy estimando que en promedio cada familia
ahora consume 18,46 cada familia, y si me está diciendo que esto se va a mantener en el tiempo, es decir, que no, el consumo va a ser el mismo, lo que va a gastar cada familia en principio y en promedio dentro de 10 años va a ser lo mismo, no va a haber ningún cambio de eso, entonces yo estimo que dentro de 10 años, si pudiera sacar el promedio también va a volver a ser a 18,46 aproximadamente, pero ante, como toda ciudad, en este caso una comunidad, yo espero que va a crecer la población, y en este caso me está diciendo que esperan que van a haber 45.000 familias, ¿cómo hago yo para calcular cuánto se va a necesitar de consumo o cuánto van a consumir dentro de 10 años? Entonces, eso se los dejo para que lo planteen, para que lo piensen, qué cálculo matemático se podría hacer para poder yo estimar dentro de 10 años cuánto va a ser el consumo de esas familias. Después me pregunta, ¿de qué manera sería útil la información proporcionada en A y en B? Es decir, yo calculé la media, mediana, rango medio, eje medio, y después estimé cuánto es lo que va a consumir, cuánto van a consumir estas familias dentro de 10 años. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve calcular esto? Entonces ahí también se enlaza a la pregunta de, ¿por qué en vez de haber usado estos datos de una encuesta, podría haber usado simplemente el consumo? Ustedes saben que si tengo un medidor de agua, sé cuánto es el consumo, y si tengo todos con medidor, podría calcular el consumo. Entonces, ¿para qué en vez de hacer una encuesta no directamente hubiera ido, en nuestro caso, a Aguas del Norte, a pedirle el registro de todos? Imagínense que estoy analizando solamente Salta, entonces, ¿por qué no fui a Aguas del Norte y le pedí el registro con todo el consumo de todas las familias en vez de ponerme a hacer una encuesta? Entonces, se las dejo planteadas. Si tienen alguna duda y no le dan la vuelta, lo consultan, vayan a la clase de consulta, pero después de haberlo pensado un rato, y lo resuelven. Vuelvo a insistir, se los dejo planteado porque son cosas para que comiencen a pensar, ¿para qué me sirve esto? Hemos visto, vuelvo a insistir, una familia, yo hice una encuesta, le dije a la familia, hice una encuesta para ver cuánto consumía cada familia, saqué un promedio, y entonces me comienzo a plantear todas esas cosas. Entonces se los dejo planteado, no se queden con la duda, y de última lo vemos en alguna clase de consulta para ver cómo resolvieron todos esos incisos. Pero vuelvo a insistir, fíjense que todos esos incisos son más bien de interpretación que de cálculo. El cálculo ya está prácticamente hecho. Vamos con otro ejercicio, si es que no hay duda. Vamos a ver el ejercicio que sigue, el ejercicio 7. Entonces, acá vamos a trabajar con, tanto para las medidas, si ustedes se acuerdan, las medidas de tendencia central o de posición, que es la que estamos viendo, como para medidas de dispersión, que es lo próximo que vamos a ver, y las medidas de forma, vamos a hacer dos distinciones. Lo que se denomina datos agrupados y datos sin agrupar. Lo que nosotros venimos viendo desde que comenzamos el práctico, este práctico 3, es lo que se denomina este cálculo de medidas de posición o de tendencia central para el caso de que yo tengo datos sin agrupar. Se refiere a datos sin agrupar cuando yo tengo el conjunto de datos como lo tengo acá, como vimos recién en el ejercicio o todos los ejercicios anteriores de este práctico. Es decir, tengo los datos sueltos, del tamaño de la muestra, de la población, de lo que sea, pero tengo los datos sueltos. Y se refiere a datos agrupados cuando lo tengo armado en una tabla de distribución de frecuencia, como hemos visto en el práctico 1. Entonces, nosotros hemos visto, vuelvo a aclarar, medidas de tendencia central hasta ahora para datos sin agrupar. Pero ahora vamos a aprender qué pasa, cómo hago para el cálculo de estas 5 medidas de tendencia central para el caso de que los datos los tenga agrupados. ¿A qué llamo agrupados? A cuando los tengo en una tabla de distribución de frecuencia. ¿A qué llamo datos sin agrupar? A esto que tengo acá. A los datos sueltos, o a cada uno de los datos de la muestra o de la población que haya tomado.
Entonces vamos a ver qué pasa cuando tengo, como en este caso, el ejercicio 7, datos agrupados. Fíjense que el ejercicio 7, si lo ven, y acuérdense que si no se llega a ver, si se me tilda la compu o algo, me avisan que no se está viendo. Fíjense que el ejercicio 7 dice, usando los datos sobre cobros de servicios eléctricos y gas del ejercicio 4, ítem B, del trabajo práctico 1, así que eso lo vimos, si ustedes se acuerdan, yo se los anticipé que íbamos a trabajar con eso, con esos datos, no solamente en el práctico 1, sino en el práctico 3, a esto es lo que me refería. Si ustedes no se acuerdan, pero fue la semana pasada, el ítem B del ejercicio 4 de ese práctico tenía esta tabla de distribución de frecuencia. Si ustedes se acuerdan, este era el ejercicio donde era el cobro de apartamentos, de no sé cuántas recámaras, de no sé qué cosas, si ustedes se acuerdan, pero era una variable monetaria porque era el cobro de esos servicios de electricidad y gas que tenía cada uno en esos departamentos. Era una, si ustedes se acuerdan, era una muestra de tamaño 50. Y a medida que lo ordenamos, si ustedes se acuerdan a los datos, después practicamos armar distintas distribuciones de frecuencia de acuerdo a la cantidad de intervalos, y el ítem B, si ustedes se acuerdan, me daba ya los intervalos. Entonces armamos una distribución de frecuencia, después calculamos en algún momento la frecuencia relativa, y después calculamos las acumuladas. Si ustedes van a ver, si tienen a mano o cuando tengan tiempo, si ustedes van a ver lo que tengo acá armado en esta tabla es arrastrar esos datos que teníamos del ejercicio, de este ejercicio, que a medida que fuimos avanzando, si ustedes se acuerdan, eran los números pares, era el ejercicio 4, creo que era el ejercicio 6, el 8, el 10, bueno, ustedes se acordarán mejor que yo, pero eso lo resolvimos. Entonces esto surge del práctico 1. ¿Qué me pide? Si ustedes se acuerdan, era el cobro de electricidad, teníamos 50 datos, ¿y qué me pide? Me pide que calcule la media aritmética, la mediana, la moda, rango medio y eje medio. Pero no de los 50 datos que tenía en el práctico, sino me dice, toma directamente la tabla, esta tabla que tenés acá de distribución de frecuencia, y a partir de la tabla calcula esos indicadores de tendencia central. Entonces eso es lo que denominamos el cálculo de estas medidas de tendencia central para datos agrupados. Yo tengo los 50 datos en el práctico 1, pero no me está pidiendo eso la consigna, me está pidiendo que trabaje con la tabla. Por eso me está hablando directamente que trabaje con el ítem B de ese ejercicio, donde ya tengo la tabla armada. Entonces, ahí sí le pido que hagan un poquito de imaginación para poder hacer este ejercicio. Imagínense que yo arme la tabla con estos datos, por alguna razón perdí los 50 datos y solamente tengo esta tabla. Es decir, no puedo recuperar los 50 datos para poder calcular estas 5 medidas de tendencia central como venimos calculando en lo que empezamos este práctico. Sino que solamente cuento con esta tabla, y a partir de esta tabla tengo que calcular la media, la mediana, la moda, eje medio y rango medio. ¿Queda claro entonces hacia dónde vamos? Voy a calcular lo mismo que aprendí ayer y lo que vimos ahora, esas 5 medidas de tendencia central, pero no para datos sin agrupar, sino para datos agrupados, siendo datos agrupados cuando tengo una tabla de distribución de frecuencia. Ustedes saben que la tabla de distribución de frecuencias generalmente tiene esta columna y la columna de la frecuencia absoluta. Y las otras columnas las vamos armando nosotros como lo vimos en el práctico anterior. Necesito el punto medio, la frecuencia relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Entonces, si por alguna razón a mí me dieran para que calcule, porque eso me pueden pedir en un parcial o en algún ejercicio que haya, me pide que arme la tabla o solamente tengo la tabla con la frecuencia absoluta, sí o sí, antes de empezar, como habíamos visto en la clase la semana pasada, uno acostumbra a hacer todos estos cálculos para tenerla la tabla toda completa y recién comenzar a calcular lo que tenga que calcular.
Vamos a ver la media. La media, estoy trabajando con una muestra, así que también la simbolizo X barra. ¿Cómo hago para calcularla? La media la voy a calcular como la sumatoria de X sub I por F sub I dividido N, donde X sub I son los puntos medios de los intervalos. F sub I es la frecuencia absoluta, es esta que está acá. Y N es el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes se acuerdan de la fórmula, no quiero de ahí de atrás para adelante porque se me puede tildar y no quiero marearlo. Si ustedes se acuerdan de la fórmula, cuando yo tenía datos sin agrupar, la fórmula era esta, ¿sí? Era la suma de todas las observaciones dividido en. En este caso es la suma del producto de cada punto medio por la frecuencia en ese intervalo. Es decir, que voy a tener tantos términos que sumar como intervalos yo tenga. Si ustedes se acuerdan, creo que acá había 7 intervalos, entonces voy a tener 7 términos que sumar. El 90 por el 4, más el 110 por el 7, más el 130 por 9, más 150 por 12, más 170 por 10, más 190 por 5, más 210 por 3. Eso va a ser el numerador. Y el denominador es la cantidad de observaciones. Vuelvo a repetir, observaciones, no cantidad de intervalos. Es decir, que acá el denominador va a ser la cantidad de observaciones que yo tengo, que son 50. No es la cantidad de intervalos, la cantidad de observaciones. No sé si, creo que tengo el resultado, no. Tengo eso que acabo de decir, nada más que resumí la fórmula, pero vuelvo a insistir, el 90 por el 4, el 100 por el 7, y así hasta el 210 por el 3, y lo divido en 50. Esa media me termina dando 147,6. 147,6 ¿qué? Miles de galones de agua, manzanas, ahí es donde me tengo que acordar, y por eso es tan importante de definir siempre cuál era mi variable. Era el cobro por electricidad y gas. Entonces yo sé que esto es pesos, dólares, o lo que sea, pero es una variable monetaria. Cálculo de la media. Vamos con la mediana. Si ustedes se acuerdan, la mediana era una medida de posición, lo acabamos de ver, donde tenía que tener los datos ordenados de menor a mayor, y ubicar primero su posición. Si ustedes se acuerdan, voy un ratito para atrás. Primero tenía que buscar su posición. Una vez que ubico su posición, detecto la mediana. Como yo no tengo los datos ordenados, los tengo ordenados pero por medio de una tabla, pero no tengo los 50 datos, por eso siempre les pido que hagan ese ejercicio de que solamente cuento con la tabla. La mediana se calcula mediante una fórmula, que es esa que está ahí, que al principio me agarra un pequeño infarto, porque la verdad que parece difícil de comprender, pero ya van a ver que le van agarrando la mano. Le pongo A directamente, sí. Entonces, ¿a qué es igual la mediana? La mediana es igual a ese cálculo que está ahí. Entonces, una vez que yo haga ese cálculo, obtuve la mediana. No es como en el caso anterior, que primero tengo que encontrar su posición y después defino la mediana. Acá no, una vez que hago esa operatoria que tengo acá, ya calculé la mediana. Es el límite inferior más el ancho del intervalo, que muchas veces lo van a ver simbolizado como H o A, ancho del intervalo, por n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, dividido la frecuencia absoluta en el intervalo. Este simbolito I e I menos 1 me denota que me está hablando de el intervalo. Entonces, el límite inferior del intervalo, el ancho del intervalo, la cantidad de observaciones que yo tengo, que ya sé que son 50, la frecuencia acumulada en el intervalo anterior y la frecuencia en el intervalo. Entonces, eso es lo que me
quiere decir esta fórmula. Ahí lo tengo bien definido. Y acá lo acabamos de ver. Límite inferior, ancho del intervalo, tamaño de la muestra, frecuencia absoluta del intervalo anterior y frecuencia absoluta acumulada del anterior y frecuencia del intervalo. Pero ahora lo primero que me van a preguntar ustedes, bueno, pero ¿de cuál intervalo? Acá tengo 7. ¿Cuál de todos los intervalos? ¿De todo? ¿De uno? Tengo que calcular de un intervalo. Entonces ahí es donde yo me tengo que acordar cuál es la definición de mediana. Habíamos dicho que la mediana es una medida que me acumula o me deja hacia la izquierda el 50% de los datos. Entonces eso es lo que tengo que buscar en la tabla. Yo tengo que fijarme acá en esta tabla quién de todas estas columnas me muestra eso. El que me acumuló el 50%. Entonces si ustedes me dicen, vamos razonándolo de a poco. Me está diciendo, la mediana es un indicador de tendencia central que me acumula el 50% de los datos. Si yo digo 50% de los datos y siempre les digo, me está diciendo en términos porcentuales. Yo sé que es una de estas dos, porque las relativas son las únicas que me expresan en términos porcentuales. Me acumuló el 50% de los datos. La misma palabra me lo está diciendo. Entonces, sobre la que me tengo que fijar es sobre esta, sobre lo que denominamos la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vuelvo a insistir. Vamos de nuevo, ¿qué es la mediana? La mediana es un indicador de tendencia central que me acumula el 50% de los datos. El 50% de los datos son menores. Entonces, voy a la tabla, ¿y qué columna me muestra en términos porcentuales? La frecuencia relativa. Pero yo tengo dos, la relativa y la relativa acumulada. Pero si digo que estoy buscando la que me acumuló el 50% de los datos, la misma palabra lo dice. Lo mismo la semana pasada, que estas, si ustedes se acuerdan, la leíamos como acumulada. ¿Se acuerdan que el 22% de los datos son menores a 120? Estoy buscando eso. Estoy buscando básicamente encontrar el 50% acá. Tengo que buscar el intervalo que diga 50%. Nunca voy a tener esa buena suerte. Fíjense que acá tengo el 40%, no llegué al 50% y acá ya me pasé. Generalmente me pasa eso, no voy a tener la buena suerte de que me aparezca un 50 acá. Nunca voy a tener esa buena suerte. Voy a ver que un intervalo no llega y el otro se pasa. Pero el hecho de que este no llegue y este se pase, quiere decir que este lo está conteniendo. Este está conteniendo el 50% de los datos. Quiere decir que en este intervalo está la mediana. Eso es lo que tengo que aprender con esta forma de cálculo. En este intervalo que estoy marcando acá, que si quieren ya lo marco de algún color, en ese intervalo está conteniendo a la mediana, porque acá todavía no llegué al 50% y acá me pasé. Quiere decir que acá está conteniendo la mediana. Entonces, cuando yo hablo del límite inferior, del ancho del intervalo, de la frecuencia absoluta del intervalo anterior, me estoy refiriendo a este intervalo, que es el intervalo número 4, creo. Entonces de acá tengo que sacar todos los datos, directamente de ahí. Entonces me fijo, vamos a ver, voy a pasar a repasar y después van a ver ya la fórmula armada. Si quieren, voy a copiar esto para que lo vamos viendo acá al costado. Solamente necesito este pedacito. Entonces, fíjense que dijimos, necesito el límite inferior. El límite inferior del intervalo es 140. Así que ahí sí tengo que tener, yo como siempre les digo, estadística no es que agarro el primer práctico y cuando quiero pasar al segundo práctico hice borrón y cuenta nueva, sino que es un cúmulo de conocimientos, así que tengo que acordarme que del práctico 1, cuando aprendí a armar una distribución de frecuencia, este era el límite inferior, este era el límite superior, entonces el límite inferior es 140, más A es el ancho del intervalo es 20, por paréntesis, el tamaño de la muestra, 50, 50 dividido 2, menos. Esta era la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior.
la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior. Es ese 20 que está acá. Dividido la frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta del intervalo es ese 12. Entonces, ya van a ver cuando la desarrollemos a la fórmula que es eso lo que acabamos de decir. El límite inferior 140, el ancho del intervalo 20, 50 dividido 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, 20, dividido la frecuencia absoluta del intervalo, dividido 12. Entonces, eso es lo que van a ver expresado acá. Los 140 más los 20, 50 dividido 2, por ahí les pido a propósito para darme cuenta que no se me cayó internet, nada, y me estoy hablando sola. Me pidió, me imagino, moda. Moda debería ser lo próximo que me pida. La moda, habíamos dicho por definición, la moda es el valor que más se repite. En el caso de los datos sin agrupar, puedo tener moda, como puede ser que no tenga, o como puede ser que tenga más de una moda. En el caso de los datos agrupados, como en este caso, directamente aplico la fórmula y calculo. Así que en el caso de datos agrupados, sí o sí voy a tener una moda, porque al no saber la naturaleza bien de los datos, voy a presumir que sí existe una moda, y la calculo también con esta fórmula. Vuelvo a insistir, la fórmula por ahí asusta, pero ya van a ver que después de 2 o 3 ejercicios ya le agarran la mano. Sí, me escucho. Bien, porque acá hacemos una distinción grande con datos agrupados y datos sin agrupar. Los datos sin agrupar son los datos sueltos, los 50 datos que yo tengo. Los datos agrupados es cuando yo ya tengo una tabla. ¿Para qué me permite esto? Porque obviamente si yo llegué a una tabla, quiere decir que en algún momento tuve los datos sin agrupar, es decir, alguna vez tuve los 50 datos para poder armar esta tabla. Pero puede ser, muchas veces uno lee y tiene resultados que por ahí lo expresa en una tabla y entonces no puedo saber cómo son los datos, entonces hacemos este cálculo que obviamente son estimaciones, yo nunca voy a saber el verdadero valor de la media, nunca voy a saber el verdadero valor de la mediana, porque no tengo los 50 datos, pero con esto estoy haciendo una aproximación a lo que serían estas 5 medidas de posición, porque obviamente las necesito calcular, además, por más de que yo los tenga presentados por medio de una tabla. Entonces, vuelvo a insistir, las medidas de tendencia central son estas 5 y las puedo calcular para datos sin agrupar, es decir, tengo los 50 datos sueltos, como para datos agrupados. ¿Qué llamo datos agrupados? En una tabla. Y ustedes entonces me van a preguntar, ¿pero para qué si se hace tremendo lío si tiene los datos sin agrupar? Porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, tengo la tabla y no tengo los datos. Directamente me presentan
mediante una tabla. Muchas veces en investigaciones que se hacen estadísticas para poder resumir los datos, me los presentan por medio de una tabla y no me muestran los 50, los 100, los 200, los 300 datos. Entonces, si yo estoy interesada en saber cuál es la media y el investigador no lo hizo, voy a tener que aproximarla de esta manera. Esa sería más que nada la respuesta de por qué hago esto cuando ya vimos cómo se calculaba para datos sin agrupar. De nada. Entonces, la moda sí o sí la voy a tener que calcular, porque como no sé la naturaleza de los datos, puede ser que exista como puede ser que no, entonces yo la necesito aproximar. ¿Cómo voy a aproximarla? Fíjense que la fórmula, vamos a repetir la misma simbología, la voy a calcular como el límite inferior más el ancho del intervalo por la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior dividido la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente. Siempre el subíndice I me va a denotar el límite, me va a denotar el intervalo en cuestión, y si es menos 1 es el intervalo anterior, y si es el más 1 se está refiriendo al intervalo siguiente. Ahora, ustedes me van a volver a decir, bueno, pero ¿cuál de todas los intervalos si yo tengo 7? Entonces vamos a la definición de moda. Moda, por definición, es el valor que más se repite. Entonces yo lo que voy a hacer es ir a la al intervalo de mi tabla, al intervalo, a uno de esos 7, el que más se repita. Entonces tengo que agarrar mi tabla, y de estos 7 intervalos tengo que elegir uno, y tengo que buscar cuál es el que más se repite. El que más se repite es este valor más grande, es el 12, entonces sobre ese me voy a fijar. En este caso justo coincide con la mediana, coincide en el mismo intervalo, pero no necesariamente tiene que ocurrir eso. Entonces vuelvo a insistir. La moda, por definición, es el valor que más se repite. Como acá yo no tengo valores, entonces voy a ver dónde tengo la mayor cantidad de observaciones. Voy a buscar el intervalo que tenga mayor cantidad de observaciones, que es este que está acá. Y es el que tiene 2 observaciones. Me voy acá. Y entonces de nuevo. No, mediana puse, perdón. ¿Dónde estaba la moda? Entonces, de la misma manera que hicimos hace rato, voy a tener el límite inferior de este intervalo en cuestión, que va a ser 140, más el ancho del intervalo, 20, este cociente que está acá. Este cociente que está acá es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. La frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. 12 menos 9. Abajo va a ser lo mismo. La frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior, es decir, de nuevo 12 menos 9, más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente. La frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente. Entonces, me va a quedar 140 más 20, y esa diferencia, 12 menos 9 dividido 12 menos 9 más 12 menos 10, que es lo que debería estar escrito acá. Una vez que haga ese cálculo, obtengo el valor de la moda. Fíjense que son los datos que dijimos hace rato. Entonces la fórmula es esa, ustedes, como siempre digo, con su cabecita se la van a aprender seguramente rápido, pero lo que tengo que saber es que para poder calcularla tengo que buscar el intervalo que tenga la mayor cantidad de observaciones, es decir, la mayor frecuencia absoluta. Ese valor 152 es la moda, ya hemos interpretado varias veces que es la moda, nada más que, como siempre, tengo que fijarme si son 152 manzanas, pesos, qué es, y entonces por eso tengo que ver que la variable en este caso era el cobro por electricidad o gas, entonces es una variable monetaria.
Sigo. Vimos media, mediana, muda. Vamos con el rango medio. El rango medio dentro de todo, para lo que venimos viendo, está bastante fácil porque es el valor más grande más el valor más chico dividido 2. Fíjense que la fórmula es exactamente de la misma que aprendimos cuando los datos están sin agrupar. La diferencia va a estar en que el valor más chiquito va a ser el límite inferior del primer intervalo y el valor más grande va a ser el límite superior del último intervalo. Entonces, el valor más chico va a ser este 80, el límite inferior del primer intervalo, y el valor más grande va a ser este 220, el límite superior del último intervalo. ¿Sí? Con los mismos datos. Para que vuelva acá. Con estos datos. Profe. ¿Sí da? Sí, sí da. Ojo A mí con me los da. paréntesis. Bueno, pero por favor, como siempre les digo, que ustedes metan la pata no hay problema, porque yo como siempre me puedo equivocar, generalmente no, pero hay veces que no me equivoco en el cálculo, pero sí por ahí en lo que escribo acá, porque copio la fórmula de una fórmula anterior y por ahí estoy arrastrando un error. Pero por favor lo revisan, es decir, ojo con los paréntesis y todo eso, no crean que todo lo que yo digo acá es palabra santa, por favor lo revisan bien y si tienen duda habiliten el micrófono. Entonces el rango medio dijimos que era, creo que lo debo tener escrito acá, el 80 porque es el límite inferior del primer intervalo, más 220 que es el límite superior del último intervalo, dividido 2, 150. Y por último, me pide el eje medio. Ustedes saben que el eje medio también va a ser igual al promedio del cuartil 1 más el cuartil 3. Nada más que nos va a pasar lo mismo que la mediana, y lo mismo que la moda. Vamos a tener que aplicar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta que está acá, que para el caso del cuartil 1 tiene esta forma. Es el límite inferior más el ancho del intervalo por K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior dividido la frecuencia del intervalo. ¿Qué pasa cuando quiero calcular el tercer cuartil? El tercer cuartil también tiene una fórmula y es el límite inferior más el ancho del intervalo, K por N sobre 4, menos la frecuencia del intervalo anterior, la frecuencia absoluta, dividido la frecuencia del intervalo. Fíjense que la fórmula es la misma. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando estoy calculando el cuartil 1, K va a ser 1, y cuando esté calculando el cuartil 3, K va a ser igual a 3. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? La fórmula es la misma. Fíjense que vamos a aplicar la fórmula y ya después vamos a ir viendo cómo hago para aprenderme, cómo hago para aprender la fórmula de memoria. Fíjense que la fórmula tiene la misma simbología, este es el límite inferior, esto es el ancho del intervalo, estas son frecuencias acumuladas, esta es frecuencia absoluta, entonces tiene la misma simbología de la que venimos trabajando, nada más que a esta altura ustedes ya me tendrían que estar preguntando, bueno, pero ¿de cuál intervalo? Tengo 7. Entonces, voy a copiarla, la paso para acá arriba y vamos a ver de cuál intervalo estoy hablando. Pero quiero creer que a esta altura ya se deberían haber dado cuenta. ¿Qué me está permitiendo ver el cuartil 1? Por definición, el cuartil 1 me acumula el 25% de los datos. Entonces, como decíamos, el cuartil 1 me acumula hacia la izquierda o me deja hacia la izquierda o son menores el 25% de los datos. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice con la mediana. En vez de buscar el 50% de los datos, tengo que buscar el 25%.
hago honor a la definición de cuartil, entonces como el cuartil 1 me acumula el 25% de los datos, tengo que buscar uno de estos 7 intervalos, el que me acumuló el 25%. Y lo mismo voy a hacer cuando busque el cuartil 3. Ya vamos a ver cómo hago con el cuartil 3, pero es lo mismo. Es decir, es buscar el que se corresponda con esa definición. Entonces voy a ver que acá exactamente es este que está acá, es este intervalo que está acá, porque el segundo intervalo no llegó al 25 y el tercer intervalo ya lo contiene al 25%. Entonces tengo que trabajar con este tercer intervalo. Entonces de acá voy a sacar el límite inferior, voy a sacar su ancho, el valor de K, como estoy trabajando con el primer intervalo es 1, el tamaño de la muestra sigue siendo 50, la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser la del intervalo anterior, es decir, ese 11 que está acá, y la frecuencia del intervalo es igual a 9. Entonces, los datos salen de la misma manera que lo aprendieron en la mediana, de la misma manera. 120 por 20 por 1 por 50 dividido 4 menos 11 dividido todo eso en 9. Van a ver que eso que les acabo de decir, esperen que por ahí se me tilda la máquina. Espero que sigan viendo, porque por lo menos a mí se me tildó, pero sigo viendo. Eso que les acabo de decir, lo vamos a ver expresado acá. Que ahora son los 120 por los 20, ahí está el 1 por 50 dividido 4, menos 11 sobre 9. 123,33. Si le quiero dar una interpretación, ustedes ya a esta altura saben cómo interpretar, y si no, van a leer bien y se van a acordar cómo era la interpretación del cuartil 1. Y del cuartil 3 hacemos exactamente lo mismo. Nada más que acá, para no estar yendo y viniendo, le voy a poner, este es el cuartil 3. Va a ser el que contenga el 75% de los datos. ¿Quién es el que contiene el 75% de los datos? Este intervalo que está acá, lo voy a pintar de otro color. Me fijo que acá llegó al 40, acá llegó al 64, no llegó al 75, pero con este que está acá, que vendría a ser el intervalo 5, ya contengo el 75% de los datos. Quiere decir que entre estos dos valores, entre 160 y 180, está el cuartil 3. ¿Cómo hago? El límite inferior, 160, más el ancho del intervalo, que en este caso sigue siendo 20, en este caso el valor de K es igual a 3, por 50 dividido 4, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. La frecuencia absoluta del intervalo anterior es ese 32, dividido la frecuencia absoluta del intervalo, es 10. Entonces, vuelvo a repetir, lo van a ver escrito, pero es 160 por 20 por 160 más 20 por 3 por 50 sobre 4 menos 32 dividido 10. Eso debería estar expresado en este cuartil que está acá, que me da 171. Ya después, en teoría me da justo, después corroboran. La interpretación se las dejo para ustedes, ya la hemos visto varias veces, así que se las dejo, pero no dejen de practicar esa interpretación, porque van a ver, y lo deben haber visto por ahí cuando tienen parciales viejos, que por ahí pide, calcule el cuartil 3 e interprete, y valen la mitad, tanto el cálculo como su interpretación por igual en un puntaje dentro de un ejercicio. Fíjense que esto, antes de pasar al eje medio, fíjense que el cuartil no es otra cosa que yo les dije, a pesar de que la fórmula se la ve rara, pero no es otra cosa que la mediana. Acuérdense que la mediana tenía, no sé dónde se me pegó, la mediana, ¿dónde hago acá? Lo dejo por acá, pero imagínense que si yo dijimos que, ya leo el chat, nosotros dijimos
Bien, ya voy a contestar a Cecilia. Entonces, lo que yo decir, bueno, para el cuartil 1 dijimos que lo que tengo que hacer es reemplazar el K por 1. Para el cuartil 3 tengo que reemplazar para 3. Pero en el caso que esté calculando la mediana, fíjense que habíamos dicho que el cuartil 2 no es otra cosa que la mediana, reemplazo acá y llego a la misma fórmula que tengo de la mediana. Por eso esta no dista mucho de lo que hicimos en el cálculo de la mediana. Fíjense que la fórmula, una vez que simplifico, queda exactamente igual a la fórmula de la mediana. Entonces, eso les quería hacer notar, que por eso la van a ver padecida la fórmula de la mediana con la fórmula de los cuartiles, porque ya hemos dicho hasta el cansancio que la mediana es el cuartil 2, por eso la fórmula va a ser la misma. Y, está bien. Y el cálculo del eje medio es sumar, en este caso ya estamos terminando ya ahí, fíjense que habíamos dicho que el eje medio es el promedio de estos cuartiles, del cuartil 1 y del cuartil 3, entonces sumo ese 123, no sé cuánto era, más el 171, lo divido en 2 y me da ese 147. 147,17 pesos o dólares, porque estoy hablando de este costo por electricidad y gas. Esas serían todas las, fíjense que son las 5 medidas de tendencia central, y ya hemos visto que para el caso de datos sin agrupar, que son los 50 datos, que ya sé que los tengo que ordenar y todo eso, los calcula de una manera y la interpretación es una, y para el caso de que yo tenga datos agrupados, es decir, con una tabla de distribución de frecuencia, el cálculo tiene cierta relación con el concepto que es cada uno, su cálculo es distinto, pero la interpretación sigue siendo la misma. Siempre voy a interpretar de la misma manera. Ahí uno de ustedes preguntaba, Cecilia, cuando tenemos todos los datos, entonces, ¿no agrupamos o en qué caso sí agrupamos? Y ahí sí, siempre, y de ahora en más, siempre les voy a dar más cuando estemos llegando al parcial. Depende de qué les diga la consigna. ¿Por qué? Porque a mí si me dan los 50 datos y no me dice nada, no me dice armate una tabla, y yo tengo los 50 datos y me pide calcular la media, como lo hizo el ejercicio 3, fíjate que el ejercicio 3 me dio los datos, en ningún momento me dijo armate una tabla, no me dijo nada, me dijo cuál es la media. Entonces yo lo trabajo como datos sin agrupar, es decir, utilizando la fórmula que aprendí al principio. Pero en cambio sí me pide que trabaje con datos que están armados en una tabla, entonces ya o me pide, como bien muchas veces lo pide la consigna de un parcial, me dice, mira estos 15 datos que tengo. Bueno, ahora armame una distribución de frecuencia. Bueno, ahora, en función de la tabla que armaste, calculame la media, ahí sí lo tengo que hacer en función de la tabla, es decir, considerándolos como datos agrupados. Entonces, sí, obviamente el valor más exacto va a ser trabajarlo como datos sin agrupar. Si yo tengo los 50 datos, los 15, los 20, los 300, y no me dice nada, yo voy a calcular el valor exacto. Ahora, a la hora de rendir ustedes, que por ahí es lo que más les interesa ahora, es leer bien en detalle qué es lo que les pide la consigna. Si la consigna les da los datos y les dice calcula la media, es trabajarlo como datos sin agrupar. Si la consigna les da los datos y les pide una tabla, y después le pide que calcule la media, ahí sí ustedes tienen que prender todas las antenas y leer bien qué es lo que le está pidiendo. Si le está pidiendo que lo calcule en función de la tabla, es decir, considerándolo como dato agrupado, o me está pidiendo que ese cálculo lo haga sobre los datos sin agrupar. Generalmente tratamos de ser lo más claro posible en la consigna, pero ante la duda ustedes levantan la mano y le preguntan, profesor, ¿me está pidiendo que la media la calcule como dato agrupado o como dato sin agrupar? Tratamos de ser lo más conciso y más claro en la consigna. Pero como en este caso, me dijo clarito que use los datos del ejercicio 4, ítem B. Cuando me dijo ítem B, ya automáticamente yo ya sé que me está pidiendo que los trabaje como dato agrupado. Si no, me hubiera dicho del ejercicio 4. Yo sé que tengo los 50 datos. Entonces, ojo con ese pequeño detalle, más en el parcial cuando me pide que calcule la media y me lo dice así al pasar, y no logro interpretar si es sobre los datos sueltos, los datos sin agrupar,
o si me está pidiendo sobre la tabla que acabo de armar. Entonces, revisen bien eso. Ahora no hay drama porque practican prueba y error, pero cuando están en un parcial, lea con detalle porque hay veces, y siempre lo decimos, hay veces que le damos los 50 datos, y ahí donde me agarra, me enervo, de buena manera, les damos los 50 datos y le pedimos que calculen la media, y primero se ponen a armar una tabla, como esta que está acá, primero se ponen a armar una tabla, y después me arman la media, cuando en ningún momento le pedimos que armen una tabla. Tienen los 50 datos y le pedí la media, y en ningún momento dije armen una tabla y a partir de eso calculen una media. Así que lean en detalle bien y ante la duda pregunten. Porque muchas veces el valor no va a coincidir y ahí es donde, creo que no lo tengo acá, lo tengo en papel, pero por ejemplo, eso sí lo pueden hacer para practicar. Ustedes sí tienen los 50 datos del práctico 1 y el valor exacto de la media es 147,46. Fíjense que no dista mucho del valor que yo estoy estimando acá. Cuando voy a calcular la mediana me da 148,5. Fíjense que tampoco dista mucho del valor que yo estoy estimando con la tabla. Cuando voy a calcular la moda es 130, pero bueno, imagínense que la moda tiene sus características. Coincide más o menos, pero bueno, este es un cálculo exacto. Cuando voy a calcular el rango medio me da 147,5. Y cuando voy a calcular los cuartiles, el primer cuartil me da 126 y el segundo cuartil me da, perdón, el tercer cuartil 169,5. Fíjense que, ¿de dónde saqué estos valores? Los saqué trabajándolo a los 50 datos porque tengo los 50 datos. No, esto no me pide la consigna, pero es para mostrarles que yo tengo los 50 datos. La consigna no es la idea, porque la idea de la consigna es trabajarlo como dato agrupado, para aprender las dos formas de calcular. Pero fíjense que, como yo les decía, estas son aproximaciones, porque en teoría yo no tengo los verdaderos datos, pero fíjense que no distan mucho de los verdaderos valores. Ahora, son distintos. Entonces, si yo les pedí calculen la media de estos 50 datos y ustedes se ponen a armar una tabla, cuando no se les pidió una tabla, y a partir de la tabla calculan la media, obviamente no va a coincidir. Si coincide es porque de casualidad coincidieron, pero el valor este no es el mismo que este. Entonces, no quiero marearlos mucho con eso, pero por ahí cuando estemos llegando al práctico se los voy a insistir porque es el principal error que tienen ustedes, que no es de cálculo, sino de interpretación de qué es lo que está pidiendo la consigna. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Acuérdense, fíjense que vamos por el ejercicio 7, que son como 20 y muchos, así que siempre ya les anticipamos que este práctico y este tema es bastante largo. Yo les voy a compartir, porque les había dicho, si ustedes ven mi pantalla, sigo presentando un PowerPoint del mismo de siempre, y habíamos dicho que vimos medidas de posición. Ahora vamos a pasar con el segundo tema, que es medidas de dispersión. Es la segunda propiedad que vamos a ver de los datos. Vamos a ver si llegamos a hacer algún ejercicio, pero si no lo vamos a dejar planteado, cosa de que la clase que viene ya empecemos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver este segundo tema. ¿Qué son las medidas de dispersión? La medida de dispersión lo que me va a dar es más que nada el recorrido que tienen los datos. Vamos a ver también 5 indicadores de dispersión, muchas veces también se le llama de variabilidad. Vamos a ver el alcance o el rango, el alcance o rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Quizás vamos a avanzar sobre un ejercicio así como hicimos al principio para practicar la fórmula, pero después vamos a ver otro ejercicio donde ya se lo aplique en contexto para poder darle interpretación. Vamos a ver cómo calculamos cada uno de esos 5.
Pero lo que me dice la dispersión es que yo puedo tener dos conjuntos de datos donde van a tener, pueden ser la misma media, pero las observaciones de cada grupo distan mucho de un grupo del otro. Y el principal indicador con el cual se compara generalmente es con la media. Pero ya vamos a ver que un típico ejemplo que por ahí damos, para que más o menos ustedes tengan una idea de qué se trata esto. Imagínense, y el mismo ejemplo de siempre, todos los años, pero por ahí ayuda a entender de qué se trata. Yo puedo tener dos alumnos. Un alumno, imagínense, a ver, ¿quién puede ser? Cecilia. Cecilia es una alumna que está en la secundaria, y así como en la secundaria, si ustedes se acuerdan, nos debe haber pasado a todos que uno sumaba las notas de las distintas pruebas que tenía, o de la primaria, y el profesor, la maestra, me ponía como nota final el promedio de esas notas. Y es lo que vemos nosotros con la media aritmética. Entonces yo tenía, en la primera prueba, me saqué un 5, y en la segunda prueba me saqué un 7. 5 más 7 son 12, dividido 2, la profesora, la maestra, me pone un 6 de promedio. ¿Sí? Y tengo otra alumna, Jimena, o Cristian, que anda por ahí también. Jimena o Cristian. Tengo otros alumnos. Que Cristian, lo pongamos a Cristian, ya que es varón, no por ninguna cuestión en particular, pero Cristian se sacó 2 en la primera prueba. Y después se puso a estudiar y sacó un 10. 2 más 10, 12, dividido 2, 6. Entonces Cecilia y Cristian tienen el mismo promedio, los dos tienen 6, los dos tienen la misma media aritmética, que es lo que me está diciendo este indicador. Tienen la misma media, pero obviamente se darán cuenta que los datos distan totalmente distintos. Es decir, Cristian va desde un 2 hasta un 10, imaginen el recorrido que tienen todos los datos, es como que el recorrido es muy amplio, y en cambio Cecilia es más constante, y entonces el recorrido de sus datos, de sus notas, van de 5 a 7. Fíjense que el recorrido, por medirlo de alguna manera, si estuviéramos midiendo con una regla, ustedes automáticamente se lo imaginan, es distinto. Lo que decimos ahí es que Cecilia tiene menos dispersión, menos dispersión de sus datos, menos variabilidad que Cristian. Cristian tiene una variabilidad más grande. Entonces, lo que decimos con estas medidas de dispersión es que no solamente hay que mirar las medidas de posición o de tendencia central para ver si ustedes se acuerdan la definición de tendencia central, no solamente tenemos que ver las medidas de tendencia central, es decir, ver dónde se agrupan los datos, sino también cómo se distribuyen, cómo es la dispersión de esos datos. Por eso lo que vamos a ver es estos ejercicios que van desde el ejercicio 8, no, 7, 8, desde el 8 hasta el ejercicio 15, vamos a ver esas medidas de variabilidad, para que tengan una idea que estamos recién más o menos entrando a la mitad del práctico. Esas medidas de dispersión también son 5, y son esas que vimos recién y que van a ver que me piden las consignas. Yo voy a hacer directamente el ejercicio 10, que el ejercicio 10 está en relación al ejercicio 1, si ustedes se acuerdan, el ejercicio 1 era las dos series de datos, serie 1 y la serie 2, y lo que me pide ese ejercicio es que calcule el alcance, o rango también se le llama, el alcance intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esos son los 5 indicadores o medidas de dispersión. Vamos a ver cómo se calculan, y a medida que vamos avanzando, tal cual como hicimos con las medidas de tendencia central, vamos a practicar su fórmula ahora con estos ejercicios simples, después vamos a ir avanzando para darle un contexto a algo particular, para ver
cómo haría para interpretarlo, y ya les voy anticipando que se imaginarán que también después al último vamos a hacer una desagregación entre datos agrupados, una distinción entre datos agrupados y datos sin agrupar. Pero eso ya al final, para el último. Entonces, me estoy refiriendo al ejercicio 1, si ustedes se acuerdan, el ejercicio 1 no sabía de qué se trataba esta variable, si ustedes se acuerdan la había dejado así en punto suspensivo, pero es para practicar la fórmula, y tenía dos series de datos que las dos tenían el mismo tamaño de muestra, que era igual a 7. Si ustedes se acuerdan, los datos los ordenábamos, y es lo que siempre hacemos, definir la variable, que en este caso no la tenemos, saber cuántos datos tengo y ordenar de menor a mayor. Lo primero que me pide es el alcance. El alcance lo que me va a permitir ver es el recorrido. Muchas veces también lo van a ver expresado, y por ahí expresamos más esto como rango que como alcance, porque estamos más acostumbrados a definirlo de esta manera, pero no es otra cosa, lo hemos visto en el práctico 1, no es otra cosa que el valor más grande dividir menos el valor más chico. Todas las medidas de dispersión lo que me permiten ver es, como lo vimos en nuestro ejemplo, todas sus medidas de dispersión de por sí solamente me dan un valor, pero más sentido tiene cuando puedo comparar, como comparé a Cecilia con Cristian. Ahí sí los puedo comparar, porque de por sí me da una idea, pero hasta que no tenga otro parámetro, otro grupo, otra serie de datos para comparar, no voy a saber si su dispersión es grande o es chica. Pero en este caso en particular, que tengo dos series, voy a poder comparar. Fíjense que dijimos que el alcance o rango es la diferencia entre el valor más grande menos el valor más chico, entonces va a ser 10 menos 2 en primer caso, y 20 menos 2 en el segundo caso. Después vamos a calcular el alcance intercuartil. Fíjense que el alcance intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, y lo que me van a dar es el recorrido del 50% de los datos centrales. Gracias al ejercicio 1, acuérdense que los cuartiles ya los tenemos, porque el ejercicio 1 en algún momento tuvimos que calcular los cuartiles, por eso lo voy a poner acá en color para que se vea cuánto eran, porque yo no me acuerdo, pero ustedes saben que del ejercicio 1 ya habíamos calculado los cuartiles, pero si no los tengo calculados, los voy a tener que calcular. Entonces, si van al ejercicio 1, el cuartil 3 de la primera serie era 5 y el cuartil 1 era 2, por lo que este alcance o rango intercuartil es 3. Y para la otra serie, 15 menos 12, 3. Vuelvo a insistir, estos datos salen rápido, pero porque ya en el ejercicio 1 lo habíamos tenido que calcular, o si no los tengo que calcular a los cuartiles si es que nunca los había estimado. Vamos con la varianza, porque hasta ahora viene fácil, es decir, lo que me muestra el rango, el alcance, es el recorrido de los datos, y lo que me muestra el alcance, o rango intercuartil, es el recorrido del 50% de los datos centrales. Vamos con la varianza. La varianza lo que me permite ver es la dispersión que tienen los datos alrededor de la media. Eso es lo que me va a permitir ver la varianza. La varianza, en el caso de que yo esté trabajando con datos muestrales, se simboliza como S. Y en el caso de que yo esté trabajando con datos de una población, yo ya les anticipé que tienen otra forma de simbolizarse. Entonces, ojo con eso. La varianza la vamos a simbolizar, como estamos trabajando con una muestra, como S al cuadrado. Vuelvo a insistir, si fuera una población, se simboliza de otra manera, y la forma de cálculo es otra, así que ojo con eso. Vayan a ver a los libros, a los apuntes del profe. Pero en el caso de que yo tenga una muestra, la calculo como la suma de cada observación menos su media elevada al cuadrado dividido n menos 1. Hay otra fórmula de calcular que, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, la puedo calcular también de esta manera. Entonces, es la suma
de cada observación menos la media elevada al cuadrado dividido en n-1, o es la suma de todas las observaciones al cuadrado menos n la media al cuadrado dividido en n-1. Esas son las dos fórmulas de cálculo. Es decir que, ¿cómo haría esta primera fórmula? Es decir, si ustedes se acuerdan del ejercicio 1, para la primera serie, la media era 4. Entonces, la media era 4. Entonces, voy a copiarla ahí arriba para que veamos acá al lado de la serie de datos. Esto por ahora no lo veo. ¿Cómo es esta fórmula? Es cada observación, es decir, el 2, le resto a su media, que es 4, entonces me va a quedar 2 menos 4 al cuadrado más el segundo, 2 menos 4 al cuadrado más 2 menos 4 al cuadrado más 3 menos 4 al cuadrado más, y así sigo con todos los datos. Voy a tener tantos términos que sumar, elevados obviamente al cuadrado, tantos términos que sumar como observaciones yo tenga. Entonces me van a quedar 7 términos que sumar. Cada observación menos su media, elevo al cuadrado y paso a la observación siguiente. Así 7 veces dividido n, que en este caso es 7 menos 1. Esa es la primera fórmula. Esa fórmula generalmente se la recomienda cuando tengo pocas observaciones, porque llega un momento por ahí que la calculadora no da abasto, dependiendo de la calculadora que tenga. ¿Qué pasa si quiero aplicar la otra fórmula? La otra fórmula, que es la que vamos a desarrollar ahora, pero les pido que practiquen con las dos, es la observación al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, le resto el n, que en este caso es 7, por la media, que si mal no recuerdo la media creo que dijimos que era 4, elevada al cuadrado, dividido en n-1. Cualquiera de las dos fórmulas van a tener que calcular, van a tener que hacer, y más si tienen muchas observaciones, por eso por ahí, para ser ordenados y no marearnos, por ahí armamos tablas. Yo vuelvo a insistir, voy a aplicar la segunda fórmula, pero también podría hacer lo mismo con la primera. Ya hemos visto, y lo vamos a ver más adelante, cómo es una y cómo es la otra. Siempre voy a estar insistiendo cómo es el cálculo de cada una, y ustedes vean cuál de las dos aplican. Pero apliquemos esta segunda, esta que está acá. Yo necesito cada observación elevada al cuadrado. Entonces, cada una de las observaciones, generalmente uno lo trabaja en columnas, el 2 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado, el 5 al cuadrado y el 10 al cuadrado. Esos resultados los sumo, estos resultados, el 4, el 4, el 4, el 9, es decir, cada observación al cuadrado, lo sumo y obtengo este primer término, es decir, esto que está acá. Eso que está acá, en esta primera serie, me da 162. Ese 162 le tengo que restar lo que dijimos hace rato. Le tengo que restar 7 y le tengo multiplicado por la media, que si vuelvo a insistir, si mal no recuerdo, esta vez era 4, elevada al cuadrado dividido en n-1. Y obviamente, como yo tengo dos series de datos, voy a tener que hacer lo mismo para la segunda serie. Nada más que, si ustedes se acuerdan, la segunda serie contenía estos datos, por eso la suma se hace un poco más grande. Pasado el limpio, la media de ese primer grupo, van a ver qué es lo que decíamos, va a ser este 162 menos los 7, porque es el tamaño de la muestra, por la media, que dijimos que era 4 elevado al cuadrado, y todo esto dividido en n-1. Me da 8,33. Y lo mismo hago con el segundo grupo, los 1422, que es el que me dio el resultado, menos 7 por la media del segundo grupo, que si no se acuerdan lo tienen del ejercicio 1, la media era 14. 14 elevado al cuadrado dividido 7 menos 1, 8,33 también, coincide ese valor. Entonces tengo las dos varianzas.
de la primera serie, por eso la simbolizo sub 1, y de la segunda serie sub 2. Acuérdense, la varianza la simbolizábamos como S cuadrado, nada más que acá como tengo dos series de datos, por eso la simbolizo para distinguir una de la otra, sub 1 y sub 2. Estas son las varianzas. Les había contado que la varianza lo que me permite ver es la dispersión de todos los datos alrededor de la media. ¿Por qué? Porque fíjense que la misma fórmula me dice, saco la diferencia respecto de la media. ¿Cuál es el problema de la varianza? Que no lo puedo interpretar fácilmente porque la varianza está expresada en las mismas unidades que está expresada la variable. Acá no sé de qué se trata la variable, pero imagínense que esté hablando, por ejemplo, del costo, como hablábamos del costo por electricidad que estaba medido en pesos. Entonces la varianza la interpreto como la variable elevada al cuadrado. No tiene mucho sentido a la hora de poder interpretarla. Entonces, si la variable está expresada en pesos, va a ser 8,33 pesos al cuadrado. Si hubiera estado expresado en miles de galones, va a ser miles de galones al cuadrado. Entonces la varianza pocas veces se utiliza por eso, porque está expresada en lo mismo que está expresada la variable, pero elevada al cuadrado. Por eso se calcula la desviación estándar, desviación típica o desvío estándar. Hay muchas formas de denominarla, pero no es otra cosa que la raíz de la varianza. Entonces, calcular la raíz del 8,33 para la primera serie, que en el caso de mis datos coinciden, por eso hacer calcular la raíz cuadrada. Y ahí sí voy a poder hacer una interpretación si es que supiera de qué se tratan mis datos. Calculo la raíz, me da 2,89, y ahí sí la puedo interpretar, si ya la vamos a ver en alguna interpretación, pero ahí sí puedo interpretar porque al sacarle la raíz ya no tiene ese término elevado al cuadrado, y entonces va a estar expresado en lo mismo que está expresada la variable aleatoria, mi x. Si es peso, va a estar expresado en pesos, si es kilo, está expresado en kilos, y así. Y de nuevo, se simboliza S, acá le puse sub 1 y sub 2 porque tengo dos series de datos, pero vuelvo a insistir siempre, esto es para el caso de una muestra. Si quiero ver para el caso de una población, por favor, revisen bien la simbología y el cálculo, porque el cálculo cambia. No es que es cambiar como la media, la simbología, sino que solamente es aparte de simbología, quiero decir, es la forma de cálculo es distinta. Entonces, fíjense que dijimos que eran 5. Alcance o rango intercuartil, varianza y desviación estándar. Nos falta el último. El último es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es expresar en términos porcentuales la variabilidad o la dispersión de los datos. ¿Cómo se calcula? Es el desvío dividido la media. Y lo multiplico por 100 si es que quiero tenerlo en términos porcentuales. Entonces, el desvío dividido la media. Entonces, en el caso del primer grupo, fíjense que el desvío es 2,89, lo tengo que dividir el 2,89 en la media, no está acá la media está acá, que creo que era 4, entonces por eso me va a quedar 2,89 dividido 4, lo multiplico por 100 para tenerlo en términos porcentuales, y para el segundo caso 2,89 dividido en la media en el segundo grupo, en la segunda serie era 14 por 100, y lo tengo en términos porcentuales. Vuelvo a insistirles que la interpretación la vamos a ver cuando tenga un caso concreto. Así que tampoco desesperen mucho, porque saben que después los vuelvo loco con las interpretaciones, pero no es otra cosa que expresar en términos porcentuales cuánto se dispersan los datos respecto de la media. Es la dispersión en términos porcentuales de los datos respecto de la media. Entonces, fíjense que ya vimos los cinco medidas de dispersión que vamos a ver, y son esas 5, no va a haber más. El rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Este mismo ejercicio, y ya para ir terminando porque no los quiero cansar tampoco, este mismo ejercicio les pide que comparen los resultados
¿Y cómo son las respuestas respecto del ejercicio 1? ¿Podría generalizar propiedades de tendencia central y variación? Si ustedes se acuerdan, el ejercicio 1, habíamos hecho algo parecido, donde habíamos comparado, si ustedes se acuerdan, las dos series, y habíamos concluido que por ahí les había dicho que estaba en una de las demostraciones, que para el caso de las medidas de tendencia central, si una serie es igual a otra serie más una constante, ese patrón lo mismo se repetía en todas las medidas de tendencia central. Entonces, si yo quería armar la tendencia central de una serie, era igual a las medidas de tendencia central de la primera serie, más esa constante que yo veía que se repetía. Lo que me está preguntando es, ¿pasa lo mismo con las medidas de dispersión? Eso es lo que me está preguntando. Por eso me pide que compare con lo que había yo obtenido en el ejercicio 1. Entonces, eso se los dejo para ustedes, es hacer lo mismo que hicimos en el caso del ejercicio 1, pasar, ver si son iguales, si son distintas, ahí ya lo están viendo, pero también lo pueden arrastrar porque son los cálculos que fuimos haciendo. Y mucho está en relación con algunas de las demostraciones, más en especial la demostración del ejercicio 13, así como yo les dije que la conclusión del ejercicio 1 se relacionaba mucho con la demostración del ejercicio 3, acá les digo que también las conclusiones de este ejercicio, que es el ejercicio 10, están muy en relación con la demostración del ejercicio 3. Entonces ahí sí les dejo para ustedes el inciso C, para que lo completen y vean si efectivamente hay alguna similitud o no comparado con el ejercicio 1. En el ejercicio B solamente hacen el cuadro, porque en el ejercicio B, el inciso B me pide que compare los resultados y que analice. Lo que tengo que hacer es hacer esta tablita, tal cual como la hicimos en el ejercicio 1, trayendo los resultados que calculamos, y ver por qué, y comenzar a preguntarme si son iguales, y por qué esta es distinta, y si se puede generalizar tal cual como hicimos en el E. Por eso el C se los dejo ahí ni siquiera sin pintarlo para que no se vea nada. En el inciso C, concluyan de la misma manera que hicimos en el ejercicio 1. Eso sería todo por ahora. Ya nos veríamos la semana que viene. No sé si tienen alguna duda. Tengo unos minutos más. Y si no, nos vemos la semana que viene o en la clase de consulta. Pero ahí estaríamos ya terminando. Si no tiene Ramiro, nos vemos. Si no tienen ninguna duda, hasta ahí llegaríamos y nos vemos la semana que viene. Practiquen, como siempre les digo, no quiero ser pesada. Practiquen, no dejen para el último, se darán cuenta que este práctico 3 comienza a complejizarse, así que por favor no lo dejen. Y hagan consultas, practiquen todo, y si no, nos vemos ya la semana que viene.